¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos en este segundo día de Viviendo Semana Santa. Mientras se van sumando y mientras vos lo estás viendo quizás en otro momento, quiero decirte que no es que Dios nos llame a vivir una Semana Santa, sino que nos llama a vivir vidas santas. Y esto es lo que queremos expresar a lo largo de esta semana. Pero bueno, es importante que podamos verlo de esta manera. Mientras se están sumando allí, Elsa, ¿cómo estás, Elsa, de allá de Paraná? Natalia, vivamos Semana Santa, dice la licenciada Sabrina. Mónica se está juntando allí. Así que Clau Carmona de Santa Fe, de Maciel. Mientras se van sumando algunos, aprovechamos para saludar. Cari, bienvenidos allí con Mario. Gisela Fernández de Córdoba también. Buenas noches Claudia. Dios les bendice. Aquellos que se van sumando, qué bueno que puedan estar. Ayer estuvimos, en realidad desde el día domingo hemos estado hablando de las fiestas que se celebran en esto que se denomina Semana Santa, que es un poquito como les explicaba recién a algunos. No hablamos de una semana, Dios no quiere una Semana Santa, sino que Dios quiere vidas santas, vidas separadas. Buenas noches allí a Eduardo de Colonia Carolla. A Daniel, los que se van sumando en esta noche. Simplemente a modo de resumen en este tiempo, me gustaría compartirte un poco lo que entendemos que fue sucediendo cada día, ¿sí? Estábamos viendo allí el día lunes, si podemos decirlo de alguna manera, fue donde Jesús estuvo durmiendo en Betania, en la casa de Lázaro, de Marta y de María, estuvo compartiendo con ellos, y a media mañana es donde sube a Jerusalén, ¿sí? Que estaba a unos cuantos kilómetros de aquel lugar y ya empezó en este camino, es la hora de comer y es donde él tiene hambre, y no sé si se recuerdan que es el tiempo donde pasa por esa higuera frondosa y llena de hojas, pero que no hay higos, entonces la seca, la maldice a la higuera. Y al llegar al templo, en ese lunes santo, o sea, ayer podríamos decir, encuentra que está lleno de comerciantes haciendo negocios y los echa a latigazos, se sube en ira y empieza a purificar lo que se estaba produciendo en ese lugar. Entonces él empieza a pedir que se traten con respetos las cuestiones que tenían que ver con su padre y las cosas que tienen que ver con su padre en él llevar adelante. Por eso es a la tarde que él pasa por el Monte de los Olivos, donde estuvo en un tiempo en oración y vuelve a Betania. Podríamos decir que hoy martes, ¿sí? Jesús vuelve a Jerusalén. Esto es un poco la cronología de los días que fueron pasando. En este día Jesús vuelve a Jerusalén, pasan por el lugar otra vez de la higuera maldecida y a ver el templo, luego de pasar de la higuera, al ver el templo, profetiza que ese templo iba a ser destruido. Los discípulos comienzan a entrar en tristeza porque Jesús anuncia que dentro de 2 días le van a matar. Y este día se recuerda muchas veces en el Evangelio según San Juan, cuando Jesús anticipa a sus discípulos la traición de Judas, y entran en un proceso. Es importante recordar, hoy quiero hablar de la fiesta de los panes sin levaduras y ya vamos a profundizar en esto, pero qué importante es entender 2 cosas que suceden. En el día lunes, el día de ayer, hay una situación que pasa que es muy importante. Jesús entrando en el templo, lo que era hasta ese momento la casa de Dios, donde estaba la presencia de Dios hasta ese momento, luego vendría el Espíritu Santo, luego nosotros seríamos templo del Espíritu, pero hasta ese momento todo estaba establecido en ese lugar.
y en ese lugar estaba lleno de comerciantes, estaba lleno de inmundicia porque se había corrompido la función de los sacrificios que se tendrían que llevar adelante. Y lo primero que hace el Señor es comenzar a limpiar, ¿sí? Luego de las fiestas de Pascua, que es un poco lo que estuvimos hablando, el Pesaj, el cordero comido en toda su totalidad, el significado espiritual de lo que era el cordero puro, limpio, sin mancha, que estaba representando a Cristo. Luego de eso viene, dice la palabra, y lo vamos a leer, 7 días donde Israel tenía que purificarse y comer pan sin levadura. La levadura que significa contaminación, la levadura que significa corrupción, y la contaminación es un tema muy serio para los hijos de Dios, porque nuestra vida transmite un mensaje. Y cuando nuestra vida transmite un mensaje y nuestra lente está sucia, o nuestra vida está sucia, por más que el mensaje venga limpio, al pasar por nuestra vida, va a comenzar a filtrar y va a comenzar a manifestar de esa suciedad que nosotros tenemos, de esa mala interpretación, de esa mala forma de vivir, y muchas veces empezamos a transformarla en una especie de religiosidad. Hay una historia que habla muy claro de esto, y es una pareja de recién casados que se muda a un barrio, y en la primera mañana, mientras la mujer estaba tomando café en su casa, mira por la ventana que la vecina colgaba la sábana, su ropa, ¿no? Allí en el tender, en la soga, no sé de dónde nos estás viendo, pero estaba colgando las sábanas. Y cuando ella ve esto, allí en su casa, a través de la ventana, estaba viendo a la vecina, dice: qué sucias que están las sábanas de esta vecina, quizás necesita un jabón nuevo, quizás se le rompió el lavarropa, quizás no está fregando mucho. La verdad que ojalá que pudiera ayudar a lavar las sábanas. El marido la miró, se quedó allí mudo y siguió haciendo lo que estaba haciendo. Y así cada 2 o 3 días esta mujer se levantaba, tomaba un café y volvía a repetir los mismos comentarios, porque veía a la mujer que estaba del otro lado en su hogar, y ella la veía por la ventana y estaba viendo que su ropa estaba sucia, que la tendía el sol, pero que estaba sucia y que no pasaba. Entonces pasa un tiempo más y la mujer esa mañana se sorprende al ver que la vecina tiende sábanas súper limpias, ¿no? Y lo llama al esposo: amor, mirá, se ve que aprendió a lavar, o le compraron la máquina, o cambiaron el jabón de la ropa, le habrá enseñado a alguien, qué lástima que yo no me arrimé para decirle. Y el marido le responde algo, que es algo que vos quizás te estés imaginando en esta hora. Dice: no, hoy me levanté temprano yo y lavé los vidrios de nuestra casa en nuestra ventana. Y querido, la vida muchas veces es así. Todo depende de la ventana, del lente a través de la cual observamos los hechos. Por eso es tan importante estar sin contaminación. Por eso es tan importante prestar atención a lo que está significando esta fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura era la segunda en el turno del ciclo agrícola dentro de las fiestas y dentro del antiguo Israel. En tanto que la fiesta de las Pascuas ocurría hasta el día 14, el final del día 14, que era el atardecer, la fiesta de los panes sin levadura sucedía en el mismo anochecer cuando terminaba la fiesta del Pesaj. Y esto lo tendríamos que volver a leer, y te aconsejo que lo leas. Está sumamente completo en Éxodo capítulo 12, verso 8, que era el inicio del mes 15. Y hoy quiero que podamos aprender y ver cuánto significado espiritual hay en estas fiestas. Y yo te pido que estés atento, porque estoy seguro de que Dios va a hablarte en esta noche, de que el Espíritu Santo va a tratar, porque, escucha esto, nosotros somos el templo hoy. Y ese espíritu que está queriendo limpiar, muchas veces no tenemos
gallinas afuera o no tenemos cabras de animales, pero tenemos muchos otros negociados con el Señor. Hago esto a favor de esto, o me voy a hacer un ayuno para ver si muevo la mano de Dios, o voy a declararme en este tiempo, o voy a hacer este sacrificio a ver si Dios me da algo a cambio. Hay veces que hacemos algunos negociados, hay veces que mixturamos aquello que el Señor está pidiendo que sea limpio y que sea puro, y creo que es un excelente día y es una fiesta que me gusta mucho, los panes sin levadura. Esta fiesta en hebreo es matzah, ¿sí? Es matzah, que significa pan sin levadura. Y es allí en Éxodo capítulo 12, verso 15, que dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Escuchad. La levadura, que era símbolo de corrupción, que era símbolo de ventanas sucias, correspondiente a la vecina que estaba viendo a la otra que tenía la sábana sucia. No tenía la sábana sucia, tenía su lente sucio, su vidrio sucio. Y de esto se trata esta fiesta. No se trata de lo que hay en la casa del vecino, no se trata de lo que hay en la vida de las otras personas. Se trata de lo que está ocurriendo en tu vida y de qué es lo que Dios te está hablando. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo va a comenzar a transicionar? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo va a comenzar a revelarte en tu vida que necesita ser puro, limpiado? Por eso dice en Éxodo capítulo 12, verso 15: porque cualquiera que comiere de lo leudado el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Entonces es un proceso muy importante como hijos de Dios, que nosotros estamos viendo continuamente cuáles son aquellas cosas que contaminan la vida del Espíritu. Porque es continuamente el Señor que a través del apóstol Pablo nos habla, que nos entrega vestiduras nuevas, que nos ha hecho personas nuevas, que somos nuevas criaturas, que todo lo viejo pasó, que ahora todo lo nuevo es hecho nuevo. Y son los lugares donde nosotros debemos habitar. Es la verdad que nosotros debemos caminar. Más allá de que en nuestra vida haya situaciones, dolores, haya impurezas, haya pecado, eso no somos nosotros. Y esto es algo que nosotros necesitamos saber. Quiero hablarle a aquellas personas que están luchando durante años con algún pecado y que no están pudiendo vencerlo. Y quiero decirte que muchas de las personas que no logran vencer pecados a lo largo del tiempo no tiene que ver con el poder del pecado. Tiene que ver con el poder que vos le otorgaste a ese pecado desde tu mente, decir que no vas a poder contra eso. Y la primera verdad que debe ser establecida, y la quiero establecer en esta noche, es que el pecado no pertenece a tu vida. Vos no perteneces, vos no sos eso. Vos sos un hijo, vos sos una nueva criatura, vos sos una nueva persona. Y esa es tu verdad. Y como esa no es tu identidad, el pecado no es tu identidad. Tu identidad es ser santo, dice la palabra, porque Él es santo. Entonces, en esto nos estamos ocupando. La palabra de Dios dice: sean llenos del Espíritu Santo y no satisfagan los deseos de la carne. Habla en Gálatas capítulo 5. Sean llenos del Espíritu Santo y no satisfagan los deseos de la carne. Parecen dos órdenes en simultáneas demasiado fuertes para cumplir y hasta casi imposible, porque en realidad no las podemos llevar adelante nosotros. Ahora, cuando nosotros leemos en otras versiones, que no es la Reina Valera, vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, en la Nueva Versión Internacional, podemos leer en la Biblia de Jerusalén, vamos a leer que la palabra dice: sean llenos del Espíritu Santo y no van a tener necesidad de las cosas de la carne. Por lo tanto, lo primero que quiero hacer en esta noche es sacarte el foco de las cosas que no podés hacer. Porque si siempre estás mirando lo que no podés hacer, toda tu atención, tu foco está puesto en ese lugar. Y no se trata, en nuestra identidad en Cristo, de mirar las cosas que no debemos hacer. Se trata de hacer las cosas que nuestra identidad habla. Nosotros somos luz, nosotros somos sal, nosotros somos la contemplación de este mundo, nosotros somos la salvación, somos cartas leídas, somos hombres fuertes en Cristo. Por eso es que la fiesta de los panes sin levadura examinaba a conciencia la vivienda de cada uno, para que al llegar la fecha de las primicias
no llegara nada de levadura y llegaba todo lo nuevo. Y todo lo que se encontrara leudado se echaba fuera de la casa. Todo lo que se encontraba leudado se echaba fuera de la casa. Al anochecer, en la fiesta de las Pascuas, se comían los panes sin levadura. Durante 7 días los panes, las familias tenían que comer de este tipo de panes. Por eso me gustaría, en primer lugar, que podamos comprender que en aquel momento era un rito que examinaba a conciencia la casa minuciosamente y buscaban el pecado, buscaban por ejemplo lo que no era suyo, buscaban lo que a lo mejor había venido de Babilonia, buscaban a lo mejor el detalle y quitaban todo lo que no fuera del Señor, todo lo que no había sido establecido del Señor, todo lo que no tenía que ver con la ordenanza, con el mandato de la Torá en ese proceso. Ahora, para nuestra vida, sacar la levadura de la casa significa echar el pecado fuera de nosotros. No transar, no dejarlo negociar, no permitirse que el enemigo pueda usarnos como depósito de su basura. Por eso es que la levadura significa la maldad, simboliza la maldad, ¿no? Simboliza el pecado. Y los panes sin levadura simbolizan al pueblo de Dios que ha pasado por la sangre del Cordero y que se ha limpiado de todos los pecados y de todas las maldades. Y como se limpió, no pueden permanecer. A ver, esto quiero ser muy claro. Yo puedo estar en mi casa, puedo recolectar mi basura y colocarla en un lugar, en un tacho, generalmente abajo de la cocina, en algún lugar quizás afuera, en el patio. Pero si yo no logro sacar esa basura que acumulé dentro de mi casa, esa basura sigue estando dentro de mi casa, aunque la haya circuncidado un lugar, aunque la haya colocado solamente en un espacio. No solamente debo separarla, sino que debo quitarla, sacarla de mi vida. La levadura no solo representa al pecado, decíamos que representa, pero no solamente lo representa, sino que representa también toda la maldad que hay detrás de una acción, de una enseñanza. Y un pan sin levadura simboliza a una persona buena, a una persona sincera, una persona sin dobleces, pura, íntegra, hecha de una sola pieza, que no tiene maldad en sus actos ni en las intenciones de lo que está haciendo. Así como los panes sin levadura simbolizan la ausencia del pecado en nuestras vidas, como la levadura corrompe a la masa, el pecado corrompe nuestra alma. Por eso es tan importante hacer una mirada introspectiva y no una vez al año hacer esto. Hay gente que hoy en día todavía sigue viviendo conforme a los mandatos de Moisés, conforme a los mandatos. Ahora, el Señor ha sido tan claro cuando Él se presenta y cuando Él ya ha resucitado y se junta con los discípulos y en la gran comisión establece y les dice: vayan y predican el Evangelio y hagan discípulos de todas las naciones y enséñenle lo que yo les he mandado. Entonces la enseñanza, nosotros aún cargamos con levadura un mensaje espiritual cuando queremos añadirle cosas de nuestro entendimiento. No se trata, y este es un gran flagelo de este tiempo. ¿Por qué hablo esto? Porque pareciera que entramos en cada congregación y cada congregación tiene una forma diferente. Entramos en cada iglesia y cada maestro tiene su librito. Entonces hablamos de una iglesia apostólica y profética, hablamos de una iglesia evangelística, hablamos de una iglesia pastoral o magisterial. Y a razón de verdad, amados, la iglesia es una sola que contiene los ministerios para llevar adelante y para que los santos que habitan esa iglesia sean edificados. Pero la levadura se nos cuela muchas veces, como decía el Señor, enojado, muy enojado el Señor con los fariseos, con los que tenían la ley, enojados de decirle: ustedes cuelan el mosquito y se están tragando el camello.
enojados de tal forma de decirle a ustedes que tenían la llave del reino, no dejaron entrar, no entraron ustedes y no dejaron entrar. Si hay alguien con que se enoja el Señor, no tiene que ver ni con las prostitutas, no tiene que ver con los republicanos, no tiene que ver con los pecadores que se veían en ese momento. Si hay con alguien que se enojaba el Señor y se enojaba de gran manera, Mateo capítulo 23, ponete a leer y vas a ver el celo santo que hay en contra de los religiosos que habían contaminado, habían habitado en el pecado el mensaje de salvación. Entonces, el pan sin levadura también está hablando de un alimento espiritual limpio de impurezas. Limpio de impurezas, el evangelio que se comparte sin maldad, limpio de intenciones ocultas de obtener algún beneficio a cambio de ellos, sea dinero, sea fama, sea posición, sea poder, libres. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que los panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura, nos comienza a limpiar de todas aquellas cosas que, aunque pareciera que se mantienen bajo cuerda o que no se ven, están muy a la vista del Señor. Están muy a la vista del Señor. La levadura es el pecado o es la maldad. Y quiero leerte 1 Corintios, capítulo 5, versos 7 y 8. 1 Corintios, capítulo 5, versos 7 y 8. Quiero que lo busques allí. Y dice, no es buena vuestra jactancia. Está hablando Pablo a los corintios. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y no estaban en un tiempo de Pesaj, no estaban en un tiempo de Semana Santa. Estaban llamados a llevar una vida santa, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y Pablo les habla y les dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que sean ustedes una nueva masa, sin levadura, como sois. Y fíjate qué fuerte esto. Y acá viene el entendimiento de lo que te hablaba hace un momento. Pablo le está diciendo a estas personas, límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa. Sin levadura, como sois. O sea, lo que está hablando Pablo es que nosotros en nuestra identidad espiritual en Cristo no tenemos levadura. Pero si nosotros comenzamos a distorsionar, si nosotros comenzamos a alejarnos, si nosotros no comenzamos a tener una actitud confrontativa con nuestra vida, una actitud de vernos a cara descubierta, como establece allí en 1 Corintios capítulo 3, a cara descubierta al frente del Señor y viéndonos como en un espejo, es imposible que nosotros podamos limpiarnos de todas las impurezas que portamos, porque estamos continuamente quizás mirando la paja en el ojo ajeno y no podemos ver el pedazo de tronco que se nos ha atravesado en nuestra propia vida. Entonces Pablo dice, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta espiritualmente hablando, y esta es una fiesta para celebrarla espiritualmente, o sea, es aquello, una convocatoria al cuerpo de Cristo, pero no en una fecha en el año. Es una convocatoria en el espíritu para que seamos uno y vivamos de esta manera. ¿Cómo somos uno? No somos uno haciendo marchas, no somos uno estando todos en un mismo lugar, no somos uno todos siendo blancos o rosas o verdes o celestes. Somos uno cuando nosotros nos encontramos en Cristo Jesús. Somos uno cuando hemos pasado por la cruz, cuando morimos a nuestra vida, porque muchos llegamos a la cruz de Cristo, pero de la cruz de Cristo solamente puede salir uno, porque hemos muerto. Germán ha muerto, Josué ha muerto, Raquel ha muerto, Guillermo ha muerto. Todas las personas que me están escuchando y están en Cristo Jesús y han pasado por la cruz, han muerto. Y ahora solamente es Cristo en nosotros. Es Cristo. Entonces, ni con la levadura, dice allí el pasaje en el verso 8, de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras, de sinceridad y de verdad. Por eso, en el caso del pan, la levadura aumenta el volumen de la masa, lo inflama, lo acrecenta,
Y es de notar que esta masa se leuda, aumenta el volumen, pero también acelera el proceso de descomposición de la masa. Acelera el proceso de descomposición de la masa. Por eso la levadura simboliza la maldad oculta, la que se adhiere, que no es fácil de ver, y al tener su origen en la corrupción y al extenderse, se extiende por toda la masa con la que entra en contacto. Por eso la levadura representa el carácter contaminante, representa un factor de corrupción del mal, conductor del mal. Por eso la congregación, vos y yo que estamos en Cristo, que es el cuerpo de Cristo, ¿sí?, es que Pablo insiste una y otra vez en que no debe haber levadura en el cuerpo de Cristo. Así como en esta fiesta, en aquel momento, se hablaba de que era necesario de que no hubiese levadura en ninguna casa, y donde hubiese esa levadura se iba a cortar de Israel, se iba a sacar de Israel. Así como en el antiguo Israel se debía sacar de las casas todo rastro de contaminación, y todo lo que no hiciera, lo que no se hiciera debía a su vez ser sacado dentro del pueblo. No solamente de tu casa, sino que no lo sacabas de tu casa, era un tema, era tu decisión, te respetamos, pero ahora sepárate del pueblo, si no lo vas a hacer, porque estamos para ser una nación pura, limpia y sin mancha, porque esta es la iglesia que el Señor viene a buscar. Esta es la iglesia la esposa que el Padre viene a buscar para el Hijo y que está preparando en el Espíritu Santo. Por eso estos tiempos solamente pueden activarnos mayormente en el Espíritu para poder vivir toda una vida de santidad, toda una vida animándonos a pasar por esta cruz cada día, a examinarnos y a pedir ser llenos del Espíritu Santo para poder vivir una vida que agrada a Dios conforme a su diseño. Y Pablo nos instruye de una manera de darle cumplimiento espiritual a este mandato de la ley. Entonces él comienza su explicación de esta forma, en el cumplimiento espiritual, refiriéndose a alguien que estaba en pecado entre los creyentes de Corinto. Y mire qué fuerte lo que habla allí en 1 Corintios capítulo 5, verso 1. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, dice Pablo, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Bueno, esto el día de hoy sería, madre mía, una locura, porque se hablaría de no amor, de no tener gracia, de no tener... Pero aquí hay que separar dos cosas, amada familia en Cristo. Tenemos que separar a los que decimos que somos hijos y que somos hijos maduros, y tenemos que separar a los que no conocen en Cristo. Porque a los que estamos en Cristo hay una forma de conducirnos y hay una manera de llevarnos adelante, acorde al mandato que Pablo está estableciendo. Aquellos que entre la congregación persistían en el pecado, dice, deben ser separados de la comunión del pueblo santo. Pareciera que en este tiempo de sincretismo dentro de la iglesia, pareciera que en este tiempo de Jesús, un Jesús de paz y amor, pero no esta paz y amor que proviene del cielo con un diseño eterno, con un diseño de sanidad, de santidad, sino con un diseño de la India, ¿no?, que viene más una onda hipona. Pareciera que esta parte de la palabra no coincide con lo que claramente está queriendo decir. Pareciera que esta palabra no significa lo que claramente está diciendo. Y queremos comenzar a editarla. Y cuando yo comienzo a editar algo a la palabra, la estoy laudando, la estoy contaminando. Entonces es santidad. Es un tiempo de buscar el cuerpo de Cristo. Es el que no habita en corrupción, porque Dios viene por una iglesia pura, limpia y sin mancha.
El pecado entonces es como la levadura que siendo minúscula, imperceptible a los ojos, se entremete, leuda toda la masa con la que tiene contacto. Contamina toda la congregación. Hey, una pequeña lengua, está diciendo Santiago, puede encender un gran fuego. Yo he visto gente que permanece en comunión juntándose a comer. ¡Ay, madre mía! La de incendios que se generan, la de corrupción que se genera. Ahora, hay gente que se junta y hace lo que la palabra dice: júntense, pónganse, hablen con himnos, edifíquense, traten, pero no se trata de ver si la iglesia está fría o está caliente, si el músico tocó fuerte o no tocó, si la iglesia se está abriendo o no está abriendo. La función es hoy, en esta purificación, es qué estás haciendo con el llamado que Dios te dio, qué estás haciendo con los dones que el Padre te estableció, a quién estás cuidando, porque es un tiempo, Pascua es un tiempo de libertad, Pascua es un tiempo de oportunidad, Pascua es un tiempo en donde nosotros estamos siendo introducidos para vivir de la forma en la que Cristo tiene. Por eso, de la misma forma, conforme al mandato del Señor por medio del apóstol Pablo, la congregación tiene que examinar a sus miembros. Por eso es la Santa Cena. Examina al miembro, examina el cuerpo. ¿Qué cuerpo? ¿Tu cuerpo? No, el cuerpo de Cristo. ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo está llevando adelante la iglesia la tarea para la cual fue llamada? No bajemos los estándares de la santidad que el Padre claramente dejó establecida para entremezclarnos, para hacernos aceptos, para estar de moda, para tener seguidores, para conseguir. Y no estoy hablando que el amor de Dios se desvanezca, porque el amor ama, cuida, protege, permite, cubre multitud de faltas. Pero el amor jamás entra en mentira, el amor jamás oculta el pecado, el amor jamás te deja en oscuridad, el amor siempre trae luz. Entonces, en este tiempo de panes sin levadura, es importante que vos puedas ceder tu vida a Cristo y decirle: Padre, examíname, como lo hizo David. ¿Por qué David tiene un corazón agradable al Padre? ¿Por qué se habla que David tenía un corazón agradable al Padre y Saúl no? Porque cuando el profeta le dice a Saúl el pecado que tiene, la preocupación de Saúl era agradarle al pueblo. Y dice: está bien, lo creo, lo acepto, salgo, pero no le digas nada al pueblo. Porque para él era más importante lo que el pueblo tenía en opinión que lo que el mismo Señor le estaba diciendo. Y hay una diferencia tan fuerte, porque Saúl siempre le decía: consultale a tu Dios, consultale a tu Señor, consultale. Siempre le hablaba estas palabras al profeta. Ahora, David no. David, cuando es confrontado con el pecado, porque David cayó en pecado de adulterio, David cayó en pecado de asesinato, de matar a otra persona. Y viene un profeta y le dice que ha pecado, le cuenta una historia y David salta y dice: ¿quién es esta persona que ya lo voy a hacer devolver? Y el profeta lo confronta y le dice: sos vos. David reconoce el pecado que hay en él. Y la oración que leemos en el Salmo 151 expresa el corazón que es agradable frente a los ojos del Señor. Porque Dios no tiene problema con las personas que están fallando. Dios no tiene problema y espero que se entienda lo que estoy queriendo decir. La gran magnitud del problema no está en el pecado en sí, no tiene que ver con la magnitud de lo que esto produjo, aunque trae su consecuencia. Al Señor le interesa la integridad de tu corazón, porque alguien íntegro no es alguien que no comete errores. Alguien íntegro es alguien que reconoce su error, se hace cargo y se humilla. Entonces David dice: Señor, crea en mí un corazón nuevo y pon tu espíritu. No quites tu santo espíritu dentro de mí. O sea, no me importa perder el reino, no me importa dejar de ser rey, ¿se entiende? No me importa lo que las personas digan, pero de mí no quites tu santo espíritu. Entonces, esta misma palabra me lleva a lo que Pablo habla en Gálatas capítulo 1, verso 10. Yo soy siervo de Cristo. No busco el favor de los hombres, no busco agradarle a los hombres, no busco caerle bien a las personas, sino que lo que busco es ganar el favor del Señor. Porque si yo agradara a los hombres, ya no sería siervo de Cristo.
Querido, cuando vivís para la aceptación de las personas, cuando vivís para la aceptación del mundo, cuando vivís para ganar likes, cuando vivís para ganar seguidores, te convertís en una mixtura, te convertís en una masa leudada, te convertís en parte de la corrupción que se está queriendo quitar. Por eso hoy te llamo a reflexión. No te exhorto para juzgarte. Te animo en el amor del Señor a que te mires y digas qué cosas tengo que sacar. ¿Qué cosas tengo que sacar? ¿Te parece que sigamos mañana? Creo que no da solamente para un día. Creo que hay muchas cosas que tienen que salir de nuestra vida. David oraba y dice, Señor, perdona aún los pecados que me son ocultos. Pero qué mejor ahora que tenemos del Espíritu Santo y decir, Señor, muéstrame la maldad que hay en mi corazón. Muéstrame para que yo pueda transformar mediante el poder de tu Espíritu. Si te estás sumando, te animo a que vuelvas a ver el video. Estamos finalizando en este día y mañana te animo que puedas sumarte 21 horas. Si te parece que edifica y que va a edificar a otros, te animo a invitar a otras personas para que puedan estar en este tiempo. Les amo, gracias Caro, gracias, dice Pastor, Pame Puciol, bueno, gracias a cada uno, Javier, que están allí, están siempre en el Señor, vamos por lo que Él está haciendo. Iglesia amada, estamos preparando a la iglesia para los tiempos que se vienen, no estamos preparando a la iglesia, no queremos endulzar el oído de las personas, queremos preparar a la iglesia para los tiempos que se vienen, porque los tiempos que se vienen son duros. Una iglesia que clama Maranata, que significa ven Señor, es porque una iglesia que está viviendo bajo persecución, que está viviendo en una desesperación de decir Señor, vení porque esto no da para más. Y yo creo de este lado de Occidente que a nosotros nos falta tiempo, pero que los tiempos no están lejanos, los tiempos están cercanos para que esta iglesia clame Maranata. Te bendigo. Chao, hasta mañana, 21:30.